Ángulos notables. ¿Qué son los ángulos notables? Son aquellos que presentan cierta propiedad geométrica y trigonométrica. En el caso de la trigonometría, estos ángulos permiten calcular seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, es decir, las razones trigonométricas sin necesidad de utilizar la calculadora. Los ángulos notables son 5: 0, 30, 45, 60 y 90. Tenemos una tabla con los ángulos notables y las razones trigonométricas. La idea es completar esta tabla sin el uso de la calculadora, obviamente. Empezaremos con las razones seno y coseno, que anteriormente las habíamos mencionado. El seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. Vemos en pantalla un gráfico. Inicialmente hay un sistema de referencia cartesiano, el plano cartesiano, y en él una circunferencia unitaria con centro en el origen del sistema de referencia. Es unitaria porque su radio es igual a una unidad, lo cual quiere decir que del centro a cualquier punto de la circunferencia va a medir 1. En esta circunferencia vamos a ubicar ángulos y con esos ángulos deduciremos las razones trigonométricas. Vamos a ver cómo cambia la posición del ángulo dependiendo del cuadrante. Entonces, en este caso, esta línea representa un ángulo de 0 grados. Si nos movemos en sentido antihorario, sentido contrario a las agujas del reloj, el ángulo va a ir aumentando paulatinamente. Ahí tenemos un ángulo mayor a 0 grados, pero menor a 90, un ángulo agudo. Hay un ángulo de 45, seguimos aumentando, un ángulo de 90, un ángulo recto. Ahora un ángulo mayor a 90, que sería un ángulo obtuso. Acá tendríamos un ángulo llano, aumentando el ángulo. Un ángulo mayor a 180 pero menor a 270, un ángulo de 270, y cuando regresamos a la posición de partida tendríamos un giro completo, que sería el ángulo de 360 grados o un ángulo de giro. Esta gráfica es muy similar a la anterior, lo único que cambia es que en esta vamos a dibujar un triángulo rectángulo, dependiendo del ángulo que estemos trabajando o que nos interese. Imaginemos que este coincide con el eje X. Hablaríamos de un ángulo de 0 grados. Entonces, en un triángulo tendríamos hipotenusa y dos catetos. En ese caso, la hipotenusa vale 1, está en la circunferencia unitaria, y los catetos son el cateto adyacente, una unidad también, y el cateto opuesto no tiene ninguna magnitud o equivale a 0. Pero a medida que vamos aumentando, el ángulo a partir de 0 va cambiando. Tendríamos un ángulo que es agudo, menor a 90 grados. En este caso, el cateto adyacente, este de acá, va disminuyendo y el cateto opuesto va aumentando. Cuando teníamos el ángulo de 0 grados, el cateto opuesto medía 0, pero a medida que el ángulo va aumentando, ese cateto también lo va haciendo. Noten acá, el cateto adyacente disminuye, en cambio el cateto opuesto aumenta, hasta llegar a 90 grados. En 90 grados el cateto adyacente mide 0 y el cateto opuesto 1, que es el mismo valor de la hipotenusa. Si seguimos aumentando, vamos a notar que este cateto, el cateto adyacente, va aumentando, en cambio el cateto opuesto va disminuyendo. Ahí lo pueden ver, el opuesto disminuye
y el adyacente aumenta hasta llegar a 180 grados. ¿Qué sucede en 180 grados? Que el cateto opuesto mide 0 y el adyacente 1. Si seguimos aumentando, ocurre lo contrario. El cateto opuesto va a ir aumentando, en cambio el adyacente va disminuyendo. Ahí lo notamos perfectamente. El opuesto aumenta, mientras que el adyacente disminuye, hasta llegar a 270 grados. En 270 grados exactamente, el adyacente mide 0 y el opuesto mide 1. Y a partir de ahí, el opuesto disminuye, mientras que el adyacente aumenta hasta completar 360 grados. Con esta información vamos a calcular las razones trigonométricas seno y coseno para los ángulos especiales o ángulos notables. Empecemos con el ángulo de 0 grados. En el de 0 grados, como lo mencionamos anteriormente, nos damos cuenta que la hipotenusa, vamos a dibujar por acá un triángulo rectángulo para que tengamos en cuenta esos conceptos. Hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente. Acá el ángulo de 90. Entonces, el opuesto al ángulo de 90, que es la hipotenusa, va a medir 1. Acá no se logra ver, pero si este punto coincide con este lado no va a tener ninguna medida. Diríamos 0. La hipotenusa siempre mide 1 y como este punto coincide con el valor de la hipotenusa le corresponde también al cateto adyacente. Es decir, el cateto adyacente equivale también a 1. Con esto calculamos seno y coseno para 0 grados. En ese caso, el seno de 0 grados va a ser igual a ¿quién? Seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto a 0 es 0 sobre la hipotenusa, que equivale a 1. Este es 0 y este es 1. 0 sobre 1. Pero 0 dividido 1 nos da 0. Por lo cual, seno de 0 grados es igual a 0. ¿Qué pasa con el coseno? Coseno de 0 grados va a ser igual a... El coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente a 0 grados es igual a 1. Lo tenemos acá. Y la hipotenusa también vale 1. ¿Qué haría? 1 sobre 1. 1 dividido 1 nos da 1. Por lo cual, coseno de 0 grados es igual a 1. Tendríamos los dos primeros resultados que podríamos consignar en la tabla. Seno de 0 es 0. Coseno de 0 es igual a 1. Pasemos al siguiente ángulo notable, 30 grados. Para el caso de ese ángulo notable, para 30 grados, que se formaría acá, este es un ángulo de 30 grados, vemos lo siguiente: la hipotenusa es igual a 1, no va a cambiar ese valor. Este cateto adyacente no sabemos cuánto vale, y el cateto opuesto tampoco tendríamos una certeza en la medida. Para poderla calcular necesitamos ayudarnos de lo siguiente. Este gráfico es similar al anterior. ¿Qué pasó en este? Que el triángulo que está en la parte superior se reflejó a la parte inferior. Entonces este triángulo, al reflejarse, genera este de abajo. Como este ángulo, este de acá, es de 30, al reflejarse
este otro también nos queda de 30 y la suma de los dos nos da un ángulo de 60 grados. 60 grados. Si este ángulo vale 30, este 90, necesariamente este tiene que tomar un valor de 60 grados para que la suma de los ángulos internos nos dé 180. 30 más 60 más 90 da 180. Quiere decir que este ángulo de acá es de 60 grados y como este triángulo es un reflejo del triángulo superior, también va a medir 60 grados. Lo cual quiere decir que todos los ángulos internos de este triángulo grande son 60. Este vale 60, este de acá vale 60 y este de acá vale 60. Como este lado es igual a 1 y este lado es igual a 1 por ser un reflejo, como todos sus ángulos miden 60, todos sus lados deben tener la misma medida. Los ángulos internos miden lo mismo, se trata de un triángulo equilátero, por lo cual los lados tienen que medir también lo mismo. Es decir, 1. Este mide 1, este mide 1 y este mide 1. Volvamos al triángulo inicial. Voy a construirlo a un lado, un poco más grande. Tendremos por acá un cateto y el otro cateto. Y acá el ángulo de 90 grados. Este, 1. Este es el ángulo de 30 grados. Este lado no lo conocemos, vamos a darle el nombre de X. Y este, ¿cuánto mide? A ver, si todo este mide 1, este es igual a este porque los dos triángulos son igualitos, este tiene que valer la mitad de 1, que sería 1/2, y este 1/2 también. Entonces, este, que es este de acá, es igual a 1/2. Con dos lados en un triángulo rectángulo puedo calcular el tercero utilizando el teorema de Pitágoras, que nos indica que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto, el cateto 2, al cuadrado. La hipotenusa para este triángulo es igual a 1, que haría 1 al cuadrado, que es igual a x al cuadrado más 1/2 al cuadrado. 1 sobre 2 elevado a la 2. 1 al cuadrado, 1 por 1 es igual a 1. Es igual a x al cuadrado, va a quedar igual, más 1/2 al cuadrado, 1 por 1 es igual a 1, sobre 2 al cuadrado, 2 por 2 es igual a 4. Vamos a despejar x cuadrado, dejémoslo quietico a este lado, por lo cual este otro está sumando, pasaría a restar y nos quedaría así. 1 el más 1/4 pasaría como menos 1/4, va a ser igual a x al cuadrado. Vamos a escribir acá un 1 y aplicamos suma de fracciones. 1 por 4 nos daría 4, menos 1 por 1 es igual a 1. Todo sobre 1 por 4, que es igual a 4. ¿Es igual a quién? A x a la 2. 4 menos 1 nos da 3. 3 sobre 4 es igual a x a la 2.
Nos interesa únicamente el valor de x, que es el cateto adyacente. Para calcularlo, el cuadrado pasa al lado contrario a sacar raíz cuadrada y nos quedaría raíz cuadrada de 3 sobre 4 es igual a x. De allí, organizando, quedaría raíz de 3 sobre raíz de 4. La raíz de 3 no es exacta, por eso la dejamos indicada, pero la raíz de 4 es igual a 2. 2 por 2 nos da 4. Nos quedaría este como el resultado final. La conclusión es x es igual a raíz de 3 sobre 2. Escribámoslo acá. X es raíz de 3 sobre 2. Y podríamos eliminar este. Ya tendríamos el cateto adyacente. Y con esto podríamos calcular seno y coseno. Hagámoslo. Seno para 30, este ángulo. Seno de 30. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es igual a 1/2. 1 sobre 2 sobre la hipotenusa, que es igual a 1. Todo número dividido por 1 es igual al mismo número. Por tanto, el seno de 30 grados va a ser igual a 1/2. Coseno de 30 grados. El coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente sería raíz de 3 sobre 2, el que está al lado del ángulo de 30, que es el que queremos calcular. Nos quedaría raíz de 3 sobre 2, dividido la hipotenusa, que la hipotenusa es igual a 1. Entonces, de nuevo, un número, raíz de 3 sobre 2 dividido 1, es igual al mismo número. Todo número dividido entre 1 da el mismo número. Por lo cual, coseno de 30 grados va a ser igual a raíz de 3 sobre 2. Bueno, tenemos otros dos valores, seno de 30 1/2 y coseno de 30 raíz de 3 sobre 2. Consignémoslos en la tabla. Seno de 30 1/2 y coseno de 30 raíz de 3 sobre 2. Siguiente ángulo notable, 45. Tendríamos acá su representación. Este ángulo corresponde a 45 grados. 45. Vamos a dibujarlo un poco más grande para que logremos apreciar los detalles. Tendríamos esta, que es la hipotenusa, este que sería el cateto adyacente, y este de acá sería el cateto opuesto, y este el ángulo de 90 para completar el triángulo rectángulo. Este ángulo es igual a 45 grados. Este ángulo es 90. Por tanto, este ángulo tiene que ser de 45 para que se cumpla que la suma de los ángulos internos de 180. 45 más 45 da 90, más 90 nos da 180. La hipotenusa nunca va a cambiar, toma el valor de 1. Esto sería hipotenusa, por lo tanto es igual a 1. ¿Qué tenemos acá? Tenemos este ángulo y este ángulo iguales, por lo cual en este triángulo deben haber dos lados iguales, que sería el opuesto a este
y el opuesto a este son iguales. Es decir, si este vale m, este debe tomar el mismo valor, m. Dos ángulos iguales en un triángulo, la consecuencia es que dos de sus lados también son iguales. Lo veíamos anteriormente. Vamos a calcular el valor de m, porque ya tenemos el valor de la hipotenusa, pero no conocemos el valor del cateto opuesto y del cateto adyacente. Hagámoslo utilizando el teorema de Pitágoras. Recordemos, nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto, cateto 2 al cuadrado. La hipotenusa es igual a 1, que haría 1 al cuadrado. Es igual un cateto, lo llamamos m, al cuadrado más el otro cateto sería m al cuadrado. Resolvamos. 1 al cuadrado, 1 por 1 es igual a 1. Va a ser igual a m cuadrado. M cuadrado es la misma cantidad y está sumando una vez m cuadrado y otra vez m cuadrado nos da 2 veces m cuadrado. Despejamos m. Para despejar hay que quitar este 2. Este 2 está multiplicando, pasaría a dividir y nos va a quedar 1 sobre 2 va a ser igual a m cuadrado. Para terminar el despeje, este 2 saca raíz cuadrada. Quedaría entonces que la raíz cuadrada de 1 sobre 2 es igual a m. Pero podemos resolver. La raíz de 1 es 1. 1 por 1 es 1. Pero la raíz de 2 no es exacta. Debemos dejarla indicada, que sería igual a m. No podríamos dejar una raíz en el denominador. ¿Qué hacemos con eso? Tendríamos 1 sobre raíz de 2. Para eliminar la raíz, lo que debemos hacer es multiplicar por la raíz que se encuentra en el denominador, que es de donde la queremos eliminar. Al operar, nos va a quedar 1 por raíz de 2 es igual a raíz de 2 sobre raíz de 2 por raíz de 2 es igual a raíz de 4. ¿Qué haría raíz de 2 sobre 2? Ese sería el resultado final. Quiere decir que m es igual a raíz de 2 sobre 2. En otras palabras, para mecanizar esto y quitar la raíz de abajo, ¿qué hacemos? Simplemente subimos la raíz. Esta raíz la escribimos tal cual aparece en la parte inferior. Y abajo simplemente eliminamos el símbolo de raíz. Entonces quedaría 1 raíz de 2, que es raíz de 2. Y como se eliminó la raíz, solo quedaría 2. Que es el resultado que obtuvimos con este método. Para hacerlo mucho más rápido, se aplicaría de esa manera. Entonces tenemos que m es igual a raíz de 2 sobre 2. Ahora podríamos calcular los valores de seno y coseno. Seno de 45. Seno de 45 grados. ¿Cómo se define el seno? El seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es igual a m, que lo tenemos, raíz de 2 sobre 2, escribámoslo entonces, sobre hipotenusa. La hipotenusa es igual a 1. De acá concluimos que el seno de 45 grados es igual. Todo número dividido por 1 nos da el mismo número, o sea, raíz de 2 sobre 2, que sería el seno de 45. Para calcular el coseno, coseno de 45 es igual a ¿quién? El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa.
el cateto adyacente es igual a m, es decir, raíz de 2 sobre 2 sobre hipotenusa, que es igual a 1. Y de allí nos quedaría que coseno de 45 grados va a ser igual a todo número dividido por 1 nos da el mismo número, en este caso raíz de 2 sobre 2. ¿Qué concluimos? Que el seno de 45 y el coseno de 45 tienen el mismo valor, raíz de 2 sobre 2. Podríamos consignarlo en nuestra tabla. Seno de 45, raíz de 2 sobre 2, y el coseno de 45, raíz de 2 sobre 2. Siguiente ángulo notable, 60 grados. Para ese ángulo notable tendríamos esa representación. 60 más o menos corresponde a esta medida. 60 grados, ahí. Para poder calcular las razones trigonométricas, tendríamos que ayudarnos, al igual que en el ángulo de 30, de una reflexión. En este caso no sería sobre el eje X, sino sobre el eje Y. Entonces, este triángulo se gira como si fuese una bisagra al otro lado, pero dejando los dos. Nos quedaría de esta manera. Voy a dibujarlo por acá, un poco más grande, para que se aprecien los detalles. Quedaría algo así. Ahí está. ¿Qué va a pasar con ese triángulo? Ya sabemos que este ángulo va a ser de 60 grados, que corresponde a este, 60 grados. Como se refleja, este triángulo de acá es igual a este, por lo cual este ángulo también tiene que ser de 60 grados. Como en todo triángulo la suma de los ángulos debe ser 180, el tercer ángulo tiene que tener el mismo valor, 60 grados. 60 más 60 más 60 nos da 180 grados. Y ahora sí podríamos concluir que este lado mide 1, este lado mide 1 y este lado mide 1. Tendríamos 1 acá. Todo este es igual a 1, que es este de acá. Si solo pensamos en este, en la mitad tiene que valer 1/2. Y nos quedaría pendiente calcular la hipotenusa, el cateto, nos quedaría pendiente calcular el cateto opuesto. Démosle un nombre, llamémoslo Y. ¿Cómo lo hacemos? Para calcular ese cateto utilizamos el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto, cateto 2 al cuadrado. La hipotenusa mide 1. 1 es igual cateto 1, cualquiera de los dos, puede ser este. Ese cateto es igual a 1/2, que haría 1/2 al cuadrado, más el otro cateto, lo llamamos Y, no lo conocemos. Es nuestro objetivo calcularlo, que haría Y a la 2. Resolviendo, este 1 está al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Es igual a 1 a la 2, 1 por 1, 1, sobre 2 a la 2, 2 por 2, 4, más Y cuadrado. Despejando Y, este 1/4 tiene signo más, pasa al otro lado con signo menos. Nos quedaría 1 menos 1/4. Y quedaría a lo derecho únicamente
y a la 2. Aplicamos suma de fracciones. Completamos la fracción con un 1 y nos va a quedar 1 por 4. Nos da 4. Menos 1 por 1 es igual a 1 sobre 1 por 4 que nos da 4. Va a ser igual a y a la 2. Y de allí 4 menos 1 es igual a 3 sobre 4, que es igual a y a la 2. De ahí, resolviendo, este 2 pasa al lado izquierdo a sacar raíz cuadrada, que haría que la raíz de 3 sobre 4 va a ser igual a y. 3 no tiene raíz exacta, por lo cual nos va a quedar raíz de 3 sobre 4 si tiene raíz exacta. La raíz de 4 es 2. La calculamos. En este caso no hay que racionalizar porque la raíz está en la parte superior, abajo no la tenemos. Y con eso concluimos que y es igual a raíz de 3 sobre 2. Y podemos determinar los valores de seno y coseno para el ángulo de 60 grados. Hagámoslo. Seno de 60 grados. Seno, ¿cómo se define? Como cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es raíz de 3 sobre 2 sobre la hipotenusa, que es igual a 1. Pero nuevamente, todo número dividido por 1 da el mismo número. Raíz de 3 sobre 2 dividido 1 va a dar el mismo raíz de 3 sobre 2. Ya tenemos seno de 60. Coseno de 60 va a ser igual a ¿quién? El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es 1/2 y la hipotenusa es igual a 1. Nuevamente, todo número dividido por 1 nos da el mismo número, quedándonos que coseno de 60 es igual a 1/2. Coseno de 60 es igual a 1/2. Consignamos estos resultados en la tabla. Seno de 60 es igual a raíz de 3 sobre 2 y el coseno de 60 es igual a 1/2. Nos falta el quinto y último ángulo notable, 90 grados. Tendríamos acá la representación. Este ángulo es igual a 90 y el triángulo pues no lo vamos a detallar. Si lo construimos a un lado, exagerando el gráfico o forzándolo para que se vea un triángulo rectángulo, nos quedaría así. Acá estaría el de 90 y este otro vale 90. Realmente en este triángulo no, pero para que veamos los catetos lo vamos a hacer de esta manera. Este es igual a 90 grados. El triángulo construido realmente no lo notaríamos como un triángulo porque este cateto se sobrepone a la hipotenusa. ¿Qué tenemos allí? Acá es fácil de verlo. Este cateto, el cateto adyacente, es igual a 0. Este vale 0. Y el cateto opuesto toma el mismo valor de la hipotenusa. La hipotenusa siempre vale 1 y el cateto opuesto tiene que valer 1. Y con esto ya sería mucho más fácil calcular seno y coseno de 90. Seno de 90 grados. El seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es igual a 1 dividido la hipotenusa, que es igual a 1. 1 dividido 1 nos va a dar 1. Por lo cual, seno de 90 va a ser igual a
1. Coseno. Coseno de 90. El coseno se define como cateto adyacente, que sería 0, sobre hipotenusa, que es igual a 1. De acá, coseno de 90 grados es igual a 0 dividido 1 es igual a 0. Con esto finalizamos. Consignamos los valores obtenidos en la tabla. Nos quedaría que el seno de 90 es igual a 1 y el coseno de 90 es igual a 0. Y así damos por finalizado el video.